La Tierra, un lugar finito y débil en prácticamente muchos aspectos, sufrió de nuevo un reinicio en el ciclo de la vida, como si todas las cosas acontecidas en un pasado distante jamás hubieran existido, como si toda la humanidad y su historia se hubiera perdido en el tiempo. Todo volvió a comenzar, con un breve destello de esperanza y vitalidad, seguido de un oscuro caos y descontrol. Un Dios que quizá ya conozcamos tomó las riendas de este nuevo mundo, intentando guiarlo para que los mismos errores del pasado no se repitieran, y no condenar así al mundo de nuevo. De este breve pero hermoso concepto nacieron los dragones de la creación y la destrucción, vasallos del origen cuya función radicaba en perpetrar el ciclo infinito de la vida y muerte, siempre balanceado, siempre con respeto a la fina línea entre el orden y el caos, pero con el tiempo, el caos empezó a ganar. En vista del abrumador poder que ya no podía controlar, aquella deidad, temerosa de perderlo todo de nuevo, esta vez incluso afectando el reino cósmico en el que se encontraba, decidió encerrarse a sí mismo y al dragón del caos dentro del núcleo del planeta, con cientos de capas de tierra, magma, hierro y magia rodeándolos por toda la eternidad. O al menos, esto era lo que el dios quería, por lo que utilizando parte del poder del dragón de la creación, culminó aquella jaula en la que se escondió la gran oscuridad. Después de semejante acto, los últimos vestigios de Dios quedaron repartidos por el mundo, a lo que el dragón de la creación decidió reunirlos y así crear la gran llave de los misterios del mundo, la espada cósmica que resguardaba el poder de toda la creación y destrucción, la llave espada del mundo. Luego de esto, el poder de los dragones fue fragmentándose poco a poco. El caos intentaba escapar de la tierra, mientras que la creación lo controlaba poco a poco con sus poderes. De este desgaste nacieron las reliquias de los dioses que se repartirían en el mundo, dando lugar a los legados mundiales. Así nació la leyenda del legendario portador de la llave del mundo, un héroe que estaba destinado a luchar contra la gran oscuridad para arrinconarla y no dejar que vuelva a surcar la superficie. No se sabe a ciencia cierta de dónde salió la leyenda o cuándo, pero se tiene la fe de que es algo real, algo poderoso, que unió a las diferentes razas y naciones durante siglos por un único objetivo: encontrar la espada y completar aquella profecía, para de esta forma erradicar el mal del mundo de una vez por todas y poder tener prosperidad por siempre. Aunque quizá la leyenda estaba equivocada, pues una existencia sin caos es algo antinatural que podría poner en peligro la existencia misma. Muchos debates se generaron a partir de esto, y de todos los argumentos siempre había uno que prevalecía: debemos encontrar la espada. Lo que suceda después dependerá del héroe que la porte. En un alejado bosque, más allá del límite de las peligrosas criaturas que acechaban el mundo, un pequeño pueblo se escondía bajo una barrera mágica. Este pueblo bautizó a aquel bosque como el Bosque de las Estrellas, resguardándose en él mediante la protección que otorgaba la fe y la esperanza, sobre todo guiados por las oraciones hacia los antiguos portadores del mundo. En este pueblo se encontraban dos pequeños amigos, Auram y Ningirsu, dos chicos que, a pesar de su precaria situación, lograban divertirse y aventurarse más allá del bosque, teniendo cuidado con las mortíferas criaturas Crawler que los acechaban en cuanto dejaban la barrera mágica. Esto lo hacían para intentar ayudar a su pueblo con comida e información, pues no querían seguir viendo a su gente sufrir por culpa de los depredadores que los cazaban tan mortíferamente. Ningirsu tenía una hermosa hermana llamada Ip, la cual tenía una afinidad especial por la magia, por lo cual se convirtió en la sacerdotisa del pueblo, heredando un báculo sagrado que por generaciones se portó por el pueblo de las estrellas. Su magia era tan poderosa que lograba fortalecer aún más la barrera, aumentando su alcance y permitiendo más zonas seguras, aunque no era muy beneficioso a la larga, pues esto solo llamaba la atención de más Crawlers. Estas criaturas eran insectos mecánicos muy extraños, parecían ser una amalgama bizarra entre ser vivo y máquina, que se arrastraban y perseguían a los humanos sin cesar, para luego devorarlos y así aumentar su poder y tamaño. Los Crawler eran una amenaza latente para el pueblo, por esto mismo Auram y Ningirsu se entrenaban y luchaban sin cesar día y noche, para lograr enfrentarse en un tú a tú contra las horripilantes bestias. En una de sus aventuras, estos dos encontraron un pequeño dragón malherido que estaba siendo acechado por Crawlers. Con astucia y valentía lograron salvarlo, llevándolo al pueblo para que curaran sus heridas. Este dragón terminó siendo muy juguetón y amable, ganándose el cariño de todos rápidamente, sobre todo de Ip, que lo tomó como su fiel familiar y le brindó un poco de su magia, nombrándolo como Imduk, el dragón protector del pueblo de las estrellas.
Con esto, los 4 amigos se consolidaron casi como una familia, cuidándose unos a otros y apoyándose en toda adversidad. Así pasaron unos cuantos años, donde fortalecieron su amistad y lazos a tal punto de confiar ciegamente el uno en el otro. Auram y Ningirsu se volvieron los mejores amigos que podría haber. Ip y Ningirsu se amaban muchísimo, pues eran la única familia que tenían, y su dragón Imduk se volvió un confiable guerrero que los ayudaría y protegería en cualquier situación. Incluso floreció un hermoso sentimiento entre Auram e Ip, algo que ninguno de los dos jóvenes había sentido nunca, pero que los reconfortaba una vez lograban pasar tiempo juntos, a solas y lejos de Ningirsu e Imduk. Todo iba mejorando poco a poco, pues el pueblo lograba encontrar un poco de prosperidad entre el peligro que le rodeaba, todo gracias a las habilidades de Ip y a la valentía de Auram, Ningirsu e Imduk, los cuales se esforzaban para poder mejorar las condiciones de vida de los demás. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que aquella paz que estaban manteniendo no era más que una fachada de un problema mayor, pues a lo lejos, una horda de crawlers fue descubierta por los jóvenes exploradores, los cuales se alarmaron por la situación e intentaron hacer algo al respecto, colocando trampas, escondiendo a su gente y luchando contra los postores más débiles de las criaturas insectoides. Sin embargo, nada era suficiente, pues los crawlers seguían avanzando sin casi oposición. En este angustiante momento, Ip pidió evacuar el pueblo e ir hacia las profundidades más oscuras del bosque, donde todos podrían esconderse de momento. Así salvarían muchas vidas sin arriesgarse. Todos hicieron caso inmediatamente, preparándose para el viaje. En el momento en que llegaron a lo más profundo del bosque, Ip escuchó una extraña voz. Parecía pedir auxilio, pero a la vez parecía como si la llamara tiernamente, como invitándola a algo especial. Ip encaminó hacia aquel sonido, pero sin darse cuenta terminó metida en el corazón del bosque de las estrellas, donde fue encontrada a duras penas por los demás chicos, los cuales estaban angustiados por la seguridad de la pequeña. Ip solo lograba decirles que algo la llamaba, algo poderoso, algo que estaba conectado a ella, como si su propio corazón le dictaminara el camino a seguir. En aquel momento, entre ramas, árboles y enredaderas, encontraron una enorme estructura perdida en el tiempo. Era bastante vieja, pero se veía que estaba funcional, pues con tan solo un pequeño toque de Ip, la estructura comenzó a brillar, junto con la vara de la sacerdotisa, y de su núcleo salió una pequeña hada, volando sobre los jóvenes aventureros mientras reía de felicidad. Esta hada era Lee, la guardiana del Cáliz Mundial, una de las reliquias perdidas del antiguo mundo, la cual emanaba un poder maravilloso, abrumando al grupo de sobremanera. Lee les agradeció por la ayuda. Había estado atrapada durante mucho tiempo en el Cáliz Mundial, imposibilitada de hacer algo mientras veía que el mundo que la rodeaba se corrompía por la maldad, por lo que ahora que era libre, podría luchar contra las fuerzas del mal. También explicó que la pequeña Ip logró escucharla debido a la fuerte conexión espiritual con las reliquias y su poderoso bastón, lo que significaba que estaba destinada a cambiar el mundo junto con sus amigos. Ella podría poner fin a la cacería de los Crawler, encontrar a las antiguas deidades Mekk-Knight y restaurar la paz del planeta encontrando y usando la llave del mundo. Ella y su grupo eran los elegidos por el Cáliz Mundial, los guerreros de la justicia que utilizarían sus poderes para luchar contra el caos absoluto. Una vez dicho esto, del cáliz se expulsó un poder tremendo que rodeó a todos los miembros del grupo, dándole una poderosa lanza a Ningirsu, junto con una armadura capaz de repeler los ataques de los más mortíferos Crawler. A Auram le fue otorgada una espada y un gran escudo, armas dignas del defensor y paladín del grupo. Ip fue revitalizada con magia, permitiéndole manejar las artes místicas de una forma más potente que antaño, e Imduk fue bendecido con fuerza y tamaño, aumentando incluso la envergadura de sus alas, capaz ahora de volar y surcar los cielos con sus compañeros. Con este nuevo poder adquirido, los elegidos por el Cáliz Mundial regresaron con su pueblo, el cual ya estaba siendo asediado en su escondite por los Crawler, pero con gran maestría lograron repeler el ataque, acabando fácilmente con casi todos los monstruos sin mucho esfuerzo. Este nuevo poder les permitiría llegar muy lejos. Ahora podrían encontrar el escondite de los Crawler para poder terminar con ellos y así mantener la paz y seguridad de la raza humana. Antes de partir, Lee le comentó al grupo que no podrían acabar con aquellas amenazas con su poder actual, pues aun cuando el Cáliz Mundial les había dado bastante fuerza, los Crawler también se alimentaban de fuentes de energía poderosas, como las armas de la civilización antigua o los propios artefactos legendarios del mundo, los Legado Mundial, armas increíblemente poderosas que nacieron debido a la interacción de Dios y los dragones antiguos con el mundo, por lo que su misión radicaba en recolectar dichos artefactos para poder hacerse con su poder y así retener los peligros que amenazaban el mundo, incluyendo a la Gran Oscuridad.
Los chicos aceptaron el encargo de Lee, pues veían en esta tarea la solución de sus problemas, además de una forma práctica de salvar el mundo. Una vez tomaron sus cosas y se prepararon para el viaje, se despidieron de los de su pueblo con una sonrisa, para luego emprender la búsqueda de los objetos legendarios. Todo marchaba bien, incluso la propia hada estaba feliz con su nuevo grupo, demostrando una enorme sonrisa. Sonrisa que incluso podría mirarse de manera extraña, de manera retorcida, como si ocultara algo importante bajo la fachada bonachona que demostraba. Luego de semanas de un largo viaje, el grupo llegó a un enorme pantano, donde se lograba ver en la lejanía al legado mundial que estaban buscando, la armadura mundial, que a pesar de los daños que demostraba tener a simple vista, lograba emanar un enorme poder, incluso llamando a Abe mediante su báculo sagrado. Lee les informó que ese legado mundial era uno de los que estaban buscando, pero les advirtió que tuvieran cuidado, pues sentía la presencia de enemigos formidables en la propia estructura. Dicho y hecho, al acercarse cautelosamente, el grupo logró vislumbrar a una horda de crawlers que moraba el lugar. Eran números incluso mayores que los que habían atacado su pueblo, por lo que aún con el poder del cáliz mundial, un ataque frontal sería un suicidio total. Con esto en mente, el grupo intentó rodear la armadura, usando el sigilo a su favor en pro de evitar cualquier conflicto, pero de nada les sirvió, pues las criaturas podían sentir el poder latente del grupo gracias a su alimentación constante de la energía de la armadura mundial. Además, el bastón de Abe irradiaba mucho poder entre más cerca se encontraban de los legados mundiales, haciendo imposible poder esconderse. Sin que ellos lo quisieran, se inició un combate fiero en donde Ningirsu, Auram e Induk se pusieron al frente de la batalla, protegiendo a Abe mientras ella intentaba acceder al núcleo de la armadura mundial junto con Lee. La batalla fue feroz, las hordas de crawlers llegaban entre más de sus filas caían. A pesar del gran poder de los dos guerreros y su dragón, los números no mentían y se podía vislumbrar una posible derrota. Ip logró hacerse con el núcleo de la armadura, pero Lee se percató de que dicho núcleo estaba ahora conectado a uno de los crawler, aquel que estaba comandando las tropas, el Crawler Sinafisis, una enorme criatura que demostraba un poder sin igual y que atemorizaba a los chicos en el frente de batalla, por lo que usando su magia y el poder del bastón de Ip, Lee les comunicó esta información al grupo, diciendo que el secreto radicaba en derrotar al Sinafisis para poder apagar el centro de comando de los Crawler, pues su poder estaba conectado entre neuronas y comandos básicos, haciendo que si cae el jefe, los demás caigan con él. Con esto comprendido, Auram, Ningirsu e Induk utilizaron todas sus energías para llegar a esta formidable criatura. Lucharon dando todo de sí para poder acabar rápidamente con la amenaza, siendo Auram el que dio el golpe final a la criatura, apagando a los demás crawlers que intentaban proteger a su líder sin logro alguno. Con el Sinafisis derrotado y los demás enemigos abatidos, el grupo celebró entre suspiros y gemidos de dolor y cansancio. Pero el breve momento de calma fue interrumpido cuando en el horizonte se vio una enorme luz resplandeciente, que luego se bifurcó en varios haces de luz, haciendo una especie de arco iris, el cual en lugar de generar impresión y curiosidad, generó terror en el grupo elegido por el Cáliz Mundial. De este destello de colores se vieron 7 figuras humanoides que salían a la luz tenebrosamente, irradiando un poder nunca antes visto que hizo temblar a todos de horror. Estas figuras se acercaron a los chicos, demostrando ser las 7 deidades de las leyendas antiguas del mundo, los 7 monarcas que dominaban todo gracias a su supremacía, que incluso se decía que eran mismísimos dioses. Estos eran los Meknite, seres que a pesar de su apariencia, distaban mucho de lo que sería un humano común y corriente. El grupo no quería volver a luchar, estaban demasiado abatidos por el combate anterior y sabían que aún con sus energías al máximo no podrían hacer frente a esta amenaza, por lo que Ip, temerosa de una masacre contra sus amigos, intentó hablar con estas deidades, suplicando su ayuda y comprensión. Sabía que estaban allí para hacerse con el poder de la armadura mundial, pero temía que también les arrebatasen el poder del cáliz. Sus súplicas fueron ignoradas por los Meknite, pues estos no parecían entender las palabras de Ip. Incluso respondieron con sonidos robóticos extraños, dejando perplejo al grupo, para luego reunir el poder en el núcleo del ocaso púrpura, el cual formó un círculo de energía alrededor de Ip, llevándosela por los aires. El grupo quedó anonadado por esto. Auram y Ningirsu intentaron detener la esfera, pero su poder era demasiado grande como para poder manejarlo. Induk intentó arremeter contra la misma para romperla, pero salió herido y disparado hacia el suelo con fuerza, mientras que Ip intentó deshacerse de esta con magia, pero su estado actual era demasiado débil como para siquiera intentar algo, desmayándose en el acto.
Los Mekk-Knight se hicieron con la sacerdotisa, llevándosela lejos ante la mirada impactada de todos. Luego de unos instantes de reflexión, Lee les comentó a los chicos que no podían permitir que los Mekk-Knight se hicieran con el bastón de Ip, pues sentía que era un objeto demasiado importante como para perderlo ante ellos. Además, ahora tenía almacenado el poder del cáliz mundial y de la armadura mundial en él. No sabía qué podrían hacer sus enemigos con esto, por lo que encomendó ir en búsqueda de las 7 deidades para rescatar a su amiga y detener a estas criaturas de lo que fuera que querrían hacer. Todos concordaron que era lo mejor, por lo que se pusieron en marcha luego de descansar unos minutos. Mientras tanto, Lee sonreía con un poco de malicia, pensando que todo iba demasiado bien, todo iba a pedir de boca. Pronto podría llegar a su objetivo. Los Mekk-Knight llegaron a su escondite, dejando cautiva a Abe en una celda de energía, mientras que Blue Sky tomó el bastón de la sacerdotisa y lo guardó en su núcleo azul. Los Mekk-Knight estaban intrigados por su poder, pero pronto se pusieron a trabajar en la base en la que se escondían. Ip se percató de que estos seres no estaban haciéndole daño alguno. Incluso, a pesar de haberla tomado por la fuerza, no estaba lastimada, y al llegar sintió como si sus fuerzas se renovaran, como si los propios Mekk-Knight estuvieran cuidando de ella con su energía divina. Luego vio en algunas pantallas lo que los Mekk-Knight estaban haciendo. Logró vislumbrar algunas investigaciones interesantes sobre los Crawler, percatándose de que la gran oscuridad de la que se hablaba en las leyendas era lo que los controlaba, haciéndolos alimentarse de la energía latente del mundo para despertar algo mayor. También vio que los caballeros estaban analizando diferentes formas para derrotar a estas criaturas, por lo que puede que no sean malignos después de todo. Intentó comprender más a estos seres mientras estaba cautiva, rogando porque sus amigos estuvieran a salvo. El grupo del Cáliz Mundial logró llegar a la base de los Mekk-Knight. A lo lejos, lograron observar que esta misma se trataba de 2 legados mundiales, el enorme escudo mundial, que aún demostraba una firmeza inquebrantable, y la enorme lanza mundial, que sobresalía de la tierra de forma atemorizante. Ahora Min y Girsu hablaron sobre cómo podían intentar siquiera luchar contra los Mekk-Knight, pero Imduk estaba furioso, demostrando una ira incontrolable por haberse llevado a su maestra. Con este soplo de motivación, el grupo comprendió que debían dar todo de sí para rescatar a Ip, aun si esto significaba sacrificar su propia vida, pues de ellos dependía la seguridad del mundo. No podían dejar que las 7 deidades se quedaran con todo ese poder, por lo que decidieron que atacarían el escudo mundial. Con este plan de acción acordado, se pusieron en marcha, infiltrándose en la gran reliquia con facilidad. A pesar del sigilo, Auram, Imduk y Ningirsu fueron encontrados rápidamente por el Caballero del Ocaso Púrpura, el cual los atacó inmediatamente sin piedad. Los 3 defendieron su ataque fácilmente, aunque para su desgracia, Estrella Amarilla llegó rápidamente al campo de batalla, seguido de Cielo Azul, Luna Roja y Eclipse Índigo. Los elegidos del cáliz comprendieron que no había marcha atrás, por lo que solo tomaron sus armas y comenzaron el fiero combate, aumentando sus poderes gracias a los sentimientos de protección que tenían con la sacerdotisa. Esto demostró que el poder de los artefactos mundiales sí residía en los chicos, abrumando a los Mekk caballeros de sobremanera, llegando incluso al punto de arrinconarlos. Unos seres humanos estaban desafiando a estos dioses gracias al poder obtenido por los legados mundiales, algo impensable para cualquiera que conociera estas leyendas. En vista de este poder tan absurdo, los Mekk-Knight decidieron reunirse y activar su protocolo de defensa máximo, resplandeciendo todos de nuevo y separándose mecánicamente. Luego se combinaron en un solo ser, el conocido como el Espectro Supremo, una amalgama de los 7 que demostraba un poder inmenso, aún mayor incluso que el de los elegidos del Cáliz Mundial. Con semejante oponente frente a ellos, los 3 guerreros decidieron retroceder un momento, pues sabían que esta sí que era una batalla perdida, pero con la imagen de su amiga secuestrada por ellos, decidieron emplearse a muerte durante este combate. En medio de esta gran batalla, Auram asestó golpes certeros al poderoso Espectro Supremo. Ningirsu logró arremeter varias veces con su lanza, e Imduk logró rasgar la armadura de la enorme criatura. Casi todos los golpes eran contrarrestados por el espectro, el cual lograba incluso redirigir algunos de estos contra la estructura del escudo mundial. Al cabo de un tiempo, todos los golpes lograron destruir uno de los muros de la estructura, dando paso a una infiltración en la misma. Ningirsu se percató de esto, por lo que mandó a Lee con un susurro a rescatar a Ip mientras ellos mantenían ocupado al Espectro Supremo. Lee aceptó, y con una sonrisa confiada, entró en las instalaciones mientras el grupo se quedó a luchar. Lee logró encontrar a Ip, la cual aún estaba encerrada en la prisión de los Mekk-Knight. Ip se alegró de ver a su amiga, a lo que rápidamente le pidió que la rescatara, pues sabía que sus amigos se encontraban luchando y no quería que nadie saliera lastimado. Lee desactivó el campo de energía, pero no liberó del todo a la pequeña sacerdotisa, lo cual extrañó a Ip, que le preguntó qué era lo que estaba haciendo, pues no tenían tiempo para perder.
La tierna y sincera cara de Lee, que demostraba ser un hada noble e inocente, se transformó en una siniestra y retorcida sonrisa que le heló la sangre a Ip. El hada empezó a reír maniáticamente, mientras se regodeaba de que por fin todo estaba saliendo de acuerdo al plan. Ahora sí podría volverse Dios. Todo este tiempo los utilizó. Sabía que el báculo de Ip era nada más y nada menos que la propia llave mundial, el legado más poderoso del planeta con el cual lograría cualquier cosa que quisiese. Por eso les dio los poderes del cáliz mundial. Sabía que entre su grupo se encontraba el verdadero héroe del mundo, y su suposición más certera iba hacia Ip. Le quitaría todo lo que tenía, sus poderes, sus amigos, todo lo que conocía, con tal de poder lograr su meta final. Ante estas siniestras palabras, Ip solo logró gritar de terror, pero era demasiado tarde. El hada ya había comenzado con su plan, y pronto utilizó el poder del cáliz mundial para subyugar a la sacerdotisa. En el campo de batalla se escuchó el sonido de una enorme explosión proveniente del escudo mundial. De la nada, el abrumador poder del cáliz mundial que habitaba en el grupo comenzó a intensificarse, a tal punto de dejar anonadados a todos, expectantes de la situación que estaba frente a ellos. Entre el humo y ceniza, una figura hostil se alzó frente a todos, flotando en el aire de forma tétrica, mientras sonreía con una mirada fría y sin sentimientos. Todos en aquel momento quedaron sin palabras, inclusive el propio espectro supremo, que se hallaba estupefacto frente a estos acontecimientos. Una lluvia de sentimientos irradió al grupo del cáliz mundial, desde ira, miedo y frustración hasta la más pura tristeza, pues frente a ellos se posaba Ip. Indiscutiblemente era la sacerdotisa, pero algo no estaba bien. Todos sabían que esa no era la Ip que conocían. Algo en sus corazones les decía que la pequeña ya se había ido, y lo que se posaba frente a ellos era un ser totalmente diferente. Con una malicia indescriptible, una voz femenina distorsionada habló, revelando que se trataba de Lee en el cuerpo de Ip. Podrían llamarla Ibli, y ahora estaba controlando el cuerpo de la difunta sacerdotisa. Estas palabras destrozaron el corazón del grupo del cáliz mundial. Ellos sabían que habían perdido a su amiga, pero no querían escuchar esas palabras, por lo que soltaron sus armas y se dejaron consumir por la frustración. Ibli reunió un poco de poder y luego creó un enorme campo de fuerza, el cual absorbió los poderes del cáliz mundial, dejando sin energía a los chicos para luego lanzar un enorme ataque que los fulminaría a todos de un solo golpe. El grupo no pudo siquiera reaccionar. Sabían que este era su fin. Su travesía había concluido. Pero para su sorpresa, fue el propio espectro supremo el que se interpuso entre ellos y el ataque, arriesgando su vida para salvarlos. Con sorpresa, todos vieron cómo aquel ser se dividió debido a la potencia del ataque, volviendo a sus formas básicas y sufriendo graves daños. La explosión mandó a todos a volar, mientras que Ibli separaba los cuerpos mecánicos de los Mekk-Knight y se hacía con sus núcleos, absorbiendo así sus poderes. Sin embargo, esto no era lo que la malvada criatura quería. Ella buscaba fervientemente el báculo de Ip, que se encontraba en el núcleo de Cielo Azul, el Mech caballero más noble de todos. Blue Sky sabía de antemano lo que la malvada Ibli quería, por lo que procedió a proteger su núcleo con firmeza. Sin embargo, el poder de la sacerdotisa corrupta era demasiado grande, por lo que de un ataque mandó a este y a Auram al borde de un precipicio, dejándolos a punto de morir, pues ambos quedaron colgando de una saliente. Cielo Azul sabía que esto significaba un peligro inmenso. No podía permitir que una criatura corrupta como Ibli tuviera el control de todo ese poder, sobre todo del báculo de Ip, que era la llave del mundo, la llave a algo más grande, más poderoso. Por lo que viendo su situación y observando al joven Auram, se fijó en su enorme madurez que obtuvo en todo este tiempo. Su corazón era noble y puro, estaba dispuesto a pelear por la justicia y siempre mantendría sus valores, pase lo que pase. Auram observó a Cielo Azul, sus miradas se cruzaron y comprendieron qué debían hacer sin decir palabra alguna. Un resplandor leve se vio en el precipicio. De este salió una figura conocida, pero que ahora poseía el poder de los Mekk-Knight y del báculo de Ip, que se había transformado en dos enormes espadas. Era Auram, ahora llamado Avram, que a pesar de no tener el poder del cáliz mundial, ahora poseía una fuerza mayor. Con confianza y valentía les pidió a sus amigos que observaran esto, pues ahora podrían combatir contra Ibli y detenerla, salvando así a su amiga. Ibli quedó anonadada. No podía creer que un Mekk-Knight hubiera heredado el bastón de Ip a Auram. Este le pertenecía a la sacerdotisa, por lo que aún tenía parte del poder del báculo dentro de ella, pero si Avram la detenía, podría quitárselo todo y dejarla sin capacidad de cumplir su meta final. Con esto en mente, decidió huir rápidamente del lugar, tomando los núcleos de los Mekk-Knight y corrompiéndolos con su poder, aprovechando hasta la última gota de energía del cáliz y la llave mundial que le quedaba para transformarlos en sirvientes leales y descerebrados que combatirían por ella.
aunque claro, estos no tendrían el mismo poder de los Meknite, siendo inferiores en todo sentido, pero lo suficientemente útiles para darle el tiempo suficiente de huir. Abram comprendió lo que Ibli quería hacer, por lo que rápidamente se abalanzó contra ella, pero lastimosamente fue detenido por la primera de estas criaturas, el caballero de pesadilla Sirena, que con un simple movimiento logró interponerse entre el joven guerrero y la macabra titiritera. Abram podía luchar contra estas criaturas fácilmente, sin embargo no había tiempo para ello, su enemigo estaba logrando escapar. Intentó despachar rápidamente a la sirena, pero de la nada apareció el Goblin, interceptando el golpe por la criatura. Luego el Fénix hizo acto de presencia, lanzando un potente torrente de fuego a los aliados del Cáliz Mundial. Imduk logró salvar a Ningirsu, mientras que Abram fácilmente dividió el ataque con sus espadas. El Grifo y el Cerbero también atacaron rápidamente a los chicos, mientras que el unicornio se formó y montó a Ibli en su espalda, galopando fuera de la zona de guerra. La frustración llenó las mentes de los combatientes, que a duras penas lograban dañar a estas escurridizas criaturas. En un intento desesperado, Abram cargó energía en sus armas, intentando acabar con las criaturas, pero su amigo Ningirsu lo detuvo rápidamente, diciéndole que no perdiera el tiempo en aquel combate. Él crearía una distracción junto con Imduk para darle tiempo a Abram de encontrar a Ibli y detener sus macabros planes. Abram no estaba de acuerdo con esto, pues no quería dejarlos atrás, pero no tenían más opción, por lo que aceptó a regañadientes, jurándole que le pararía los pies a la hada malvada. Con esto dicho, Ningirsu tomó su lanza y asesinó a la sirena, llamando rápidamente la atención de las demás pesadillas, que lo enfocaron a él y al dragón como sus enemigos principales. Ningirsu comenzó esta épica lucha, mientras su mirada, llena de desesperación y tristeza, veía cómo su amigo se marchaba tras la malvada criatura. Él, de todos los presentes, era quien más quería salvar a su hermana, era quien merecía pelear por rescatarla, por traerla de vuelta y vengar este traumático evento, pero a sabiendas de que su poder no era suficiente para detenerla y de que no era el elegido para hacerlo, solo pudo luchar con una creciente frustración que llenó su corazón de odio y resentimiento, plasmando aquellos sentimientos en su poderosa lanza. Imduk sabía que su amigo estaba cayendo en la oscuridad, pero solo pudo seguir combatiendo a su lado. Ibli logró llegar hasta la lanza mundial, encontrando su camino rápidamente por los gigantescos pasillos del artefacto. Abram le seguía de cerca, esquivando sus ataques mágicos mientras gritaba para que se detuviera antes de tener que acabarla con sus propias manos. En un descuido, Abram fue impactado por un potente ataque, del cual salió ileso, pero le dio suficiente tiempo a Ibli de llegar al núcleo de la lanza mundial, activando su mecanismo para absorber su poder. Con ese aumento de fuerza, Ibli lanzó un ataque mortal contra el joven héroe, el cual hizo temblar la tierra y sacudió los cielos, dañándolo gravemente y dejándolo bajo unas ruinas, sin muchas energías restantes. Ibli aprovechó para tomar una de las espadas de Abram, balanceándola entre sus manos, comprendiendo su nuevo peso, su nueva fuerza y capacidades. El mech caballero cielo azul le había brindado muchísimo poder, pero ahora ella lo tenía en la palma de sus manos. Retomando de nuevo su siniestra aura y sonrisa, intentó acabar con la vida del joven héroe con su propia arma, un final irónico para el héroe escogido por los Meknite, el cual yacía malherido por el potente golpe, sin capacidad alguna de moverse. Justo antes del golpe de gracia, algo se movió entre la capa de Abram. Este era Imduk. El pequeño dragón fue mandado allí por Ningirsu para apoyar a su amigo caído. Este se interpuso entre Ibli y Abram, expulsando el poder restante que le quedaba tras perder la bendición del Cáliz Mundial. Él había jurado proteger a sus amigos, pero por sobre todo proteger a su maestra Ib, la cual estaba corrompida por la siniestra figura de Eli, algo imperdonable para el noble corazón del pequeño dragón. Gracias a esta intervención, los resquicios del alma de Ib salieron de nuevo a la luz, demostrando que aún tenía un poco de control sobre su cuerpo y alma, por lo que aprovechó para detener el fulminante ataque contra su mejor amigo. Abram estaba exhausto. Imduk no podía hacer nada más, pues toda su energía se había agotado. Ib notó la situación. Su amigo estaba malherido, su dragón no podía más y ella tenía una espada en su mano, mientras que la malvada Lee seguía intentando retomar el control de su cuerpo, decidida a acabar con todos de una vez, por lo que su elección fue simple. Debía acabar con la fuente de maldad ella misma, aprovechando la poca fuerza que logró retomar. Los rostros de Imduk y Abram expresaron un tremendo pánico al presenciar lo que su querida amiga intentaba hacer, pues tomó la espada y la puso contra su estómago, con claras intenciones de acabar con su vida. Abram gritó, rogando que se detuviera, pues debía de haber otra manera. Imduk lloró entre gruñidos y alaridos, pero Ib no se detuvo. Ella no quería que las manos de sus amigos se mancharan de su sangre. Sabía que no había otra alternativa. Haría lo que fuera necesario para detener a la malvada Lee. Así que cerró los ojos y entre lágrimas agradeció a sus amigos por tan buenos momentos. Sobre todo a Abram. Le confesó que sentía algo grande por él y que se arrepentía de no habérselo dicho antes. Todo esto mientras la corrupta Lee solo gritaba por piedad.
Ningirsu escaló exhausto la lanza mundial. Había logrado acabar él solo con todos los demonios de Pesadilla, y sabía que Abraham lograría detener a Ibli, pero algo le carcomía la mente, un presentimiento, un miedo indistinguible que le hacía temblar. Al llegar a la sala de comando, la escena que presenció lo dejó atónito. Su hermana, su querida y tierna hermana que los había acompañado y protegido todo este tiempo, yacía muerta en los brazos de su mejor amigo Abraham, el cual la llamaba desesperadamente mientras rogaba que despertara, junto con un Imduk que no podía contener sus lágrimas. No pudo hacer más que quedarse quieto, anonadado, pasmado por lo que veían sus ojos. Confió en Abraham y este le falló. Mandó a Imduk para protegerla, pero no lo logró. Su corazón sencillamente se rompió. Todo se oscureció para el grupo. Habían logrado su cometido, pero con un costo inmenso. Ib había perdido la vida. Ningirsu lo perdió todo. Pasaron muchos años desde aquellos tristes acontecimientos. Abraham aún mantenía el poder que le otorgó Cielo Azul, pero ahora estaba un poco cambiado, pues con la edad logró transmutar aquella energía. Emprendió un viaje junto a Imduk, el cual también se había fortalecido enormemente. Ambos querían seguir encontrando las viejas reliquias del mundo, además de encontrar a su amigo perdido, Ningirsu, el cual había desaparecido junto con el cuerpo de Ib y una de sus espadas. La pérdida de ambos carcomía los corazones del joven héroe y su dragón. Después del gran sacrificio de Ib, la tristeza y desesperanza inundó las almas de los antiguos elegidos del Cáliz Mundial. Además, el pensar en cómo se sentía Ningirsu deprimía de sobremanera a Abraham. Sabía que estaría hundido en los peores sentimientos posibles. Sabía que le habían fallado y que no podrían recuperar a su amiga de ninguna manera. Esto, al contrario de deprimirlo, lo motivó a continuar su travesía. Quería encontrarlo y disculparse, aunque claro, esto no arreglaría nada de los acontecimientos, pero si había alguna esperanza de ayudarlo, él debía tomarla. En su viaje ambos se encontraron con diversos cadáveres de crawlers. Cientos y cientos de ellos habían sido derrotados por alguna entidad. Esto no era malo per se, pero significaba que algo tenía el poder suficiente como para hacerles frente. Quizá era buena idea hallar a dicho ser, aunque la forma en la que los crawlers estaban mutilados y destruidos era bastante horripilante, dando signos de destrucción y hasta casi tortura. Entre todos los escombros, Abraham halló un pequeño crawler que no estaba del todo lastimado, junto al cadáver de otro que tenía un agujero de lanza en todo su núcleo. Esto espantó a Abraham, pues un sentimiento de nostalgia y terror lo invadió, como si algo o alguien que ya conocía hubiera perpetrado semejante masacre. Tomó el pequeño crawler que aún funcionaba y lo llevó a un lugar seguro, donde utilizando los conocimientos informáticos que adquirió con el tiempo y partes de la lanza del legado mundial, restauró al pequeño ser. Una vez funcional, Abraham accedió al sistema de comunicación del crawler, dándose cuenta de que esta era una enorme red de datos y registros que compartían mente colmena, esto por llamarlo de alguna forma, pues los crawlers de mayor tamaño servían como base de hospedaje de aquellos datos. Además, vio registros de un crawler extremadamente antiguo, grande y poderoso, aunque los archivos más específicos de aquella deidad insectoide estaban bastante corruptos por los daños. Algunos enjambres de crawlers seguían activos y continuaban expandiéndose, pero muchos otros nidos habían sido destruidos, lo que dejó pensando a Abraham en la posibilidad de que hubieran seres humanos combatiendo contra ellos, lo cual explicaría semejante masacre. Con curiosidad quiso averiguar más sobre dichos nidos destruidos. Quizá allí podría encontrar a alguien que lo guiara hacia su amigo Ningirsu. Abraham e Imduk emprendieron su viaje, esta vez guiados por aquella pista que les dio el crawler resucitado. Inclusive este pequeño ser, transformado en aliado ahora gracias a las habilidades del joven héroe, los acompañó para brindarles apoyo e información. Entre más nidos destruidos visitaban, más perdían la esperanza de hallar algo de valor, pues ningún ser vivo los sorprendía con su presencia. Abraham estuvo a punto de desistir, pero algunos datos dados por el crawler le dieron una última esperanza. Un pequeño pueblo se encontraba cerca de uno de los nidos destruidos. Puede que allí encontraran un poco de información. Para la fortuna del grupo, se toparon con antiguas civilizaciones que los acogieron gratamente, clanes de muchas generaciones que les brindaron comida, hospedaje e información. Estos eran los clanes de reclusos salvajes, hechiceros nobles que fueron apresados tiempo atrás, esclavizados y subyugados por otras razas, pero que lograron tomar armas y defenderse gracias a su magia. Las bestias incondicionales, animales sagrados que utilizaban su poder para ayudar a otros clanes que lo necesitaran, y los árboles sagrados del lago, antiguos moradores del bosque de las estrellas, pero que tuvieron que emigrar debido al peligro latente de la gran oscuridad. A pesar de no hallar información sobre Ningirsu, los antiguos textos y escritos de los clanes les brindaron mucha información útil que podrían utilizar a su favor, como, por ejemplo, parte del origen de los crawler, como seres mitad orgánicos y mitad máquina que se recargaban mediante la gran oscuridad, el padre del caos, y que tuvieron origen del dragón.
los legados mundiales, siendo reliquias dejadas en el mundo por los humanos, no por dioses, y que representaban también a las deidades draconianas, e inclusive algunos secretos que albergaba el mundo, el enorme poder que podrían extraer de este y de la unión de los clanes, utilizando la magia y habilidades tecnológicas de todos para poder abrir las puertas de un poder mayor. Si combinaban esto con las reliquias, podrían obtener parte del poder secreto del mundo, una oportunidad que no podrían dejar pasar, pues los peligros que los rodeaban estaban extinguiendo poco a poco a todos los clanes, dando pie a una era de oscuridad. Abraham pensó que quizá esto era lo que Lee buscaba, intentar activar los legados para hacerse con el poder y así abrir las capas del mundo. Esto significaba que había algo más, algo que estaba durmiendo en el centro de la Tierra, pero esa información estaba incompleta, dando pie a muchas dudas y teorías en la cabeza del joven héroe. Otros datos importantes también fueron revelados con el tiempo, pues los antiguos escritos también narraban historias de la antigua civilización humana y su tiempo de gloria, aquella época en la cual dominaban el mundo con tecnología increíblemente avanzada y un conocimiento del mundo abrumador, una era de esplendor en toda regla. Incluso se logró leer la antigua fábula del dios dragón que dominaba los cielos y que, junto a sus vasallos de la creación y destrucción, dieron vida y muerte continuamente al planeta que sus pies pisaban. Héroe iluminado por las estrellas, con tu espada envuelta en luz, triunfa sobre la gran oscuridad. El registro de la antigua civilización humana perturbó un poco a Abraham, pues encontró datos que jamás habría pensado encontrar. En la cumbre de la prosperidad de los antiguos humanos, deseosos de obtener el poder de la llave del mundo, decidieron realizar profundas excavaciones, rompiendo varios sitios del planeta con tal de hallar tal poder. La destrucción que generaron causó tal devastación que la vida del planeta empezó a extinguirse. Las plantas morían, los animales huían, los polos se derritieron, los desiertos se inundaron y los dragones, que protegían fervientemente al mundo, comenzaron a desaparecer. Los dioses antiguos ya no se encontraban en el planeta, no había forma de recuperar el status quo, y la humanidad, temerosa de su propia extinción, continuó con las excavaciones, pues de encontrar la llave, podrían hacer algo al respecto para recuperar su mundo, y eventualmente dieron con ella, llegando casi al núcleo del planeta. La excitación rodeó a todo el mundo, pues ahora con esta herramienta podrían cambiar las cosas, inclusive podrían analizar el origen de la gran oscuridad de las profecías, sin percatarse de que ellos mismos le habían dado paso mediante las continuas excavaciones. El hambre de poder y prosperidad de la humanidad había liberado aún más caos en el mundo. Un mal augurio también llenó a todos los científicos que tenían la llave, pues el hecho de que hubiera aparecido en aquella época predecía una batalla entre el héroe del mundo y la mismísima oscuridad, por lo que se decidió reunir a un equipo de todas las razas inteligentes del planeta para poder analizar a fondo esa arma. Con esto quizá podrían comprender más su origen y funcionamiento, inclusive permitiendo acercarse un poco más a los poderes divinos que la crearon. En aquel equipo científico había una mujer con un conocimiento e intelecto que sobresalía más que el de los demás, una mujer decidida a comprender absolutamente todo acerca de aquel legado mundial, que se esforzaba hasta en el más mínimo detalle. Estaba fascinada por lo que sus ojos veían, y con cada conocimiento que adquirían, se motivaba más a saberlo todo. Sus conocimientos médicos, astronómicos y arqueólogos la habían llevado lejos, y definitivamente sin ella no habrían podido comprender gran parte de la tecnología empleada por la llave. Su nombre era Lee, y con el tiempo fue conocida como la mayor autoridad informática del mundo. Gracias a la participación de Lee, el equipo formado por varias naciones y razas se confederó como una nación unida, bajo el nombre de Crusadia, nombre que representaba esta misma unión y valentía, mediante la cual lograron avanzar mucho para salvar a su planeta de las futuras amenazas que sabrían que venían. Con esto en mente, el grupo Crusadia comenzó el proyecto Mekk-Knight, con el cual crearían entidades mecánicas capaces de portar la llave del mundo y así defender a la humanidad y al resto de especies, blandiendo el arma mundial sin miedo a su excesivo poder. Mientras el proyecto continuaba día tras día, Lee en secreto se dispuso a probar una hipótesis que la tenía en velo, pues quería saber exactamente qué era la gran oscuridad. Quizás si comprendían su origen y propósito, podrían detenerla más fácilmente sin recurrir a la violencia. O quizá eran ellos los que malinterpretaban a la misma oscuridad. Sea como sea, el detalle en las leyendas que narraba cómo el héroe expulsaba la gran oscuridad con la llave la dejaron confundida, pues del poder de la creación y destrucción no podría salir nada bueno. Así que, ¿qué era exactamente lo que se encontraba bajo el planeta? Cada vez que la espada aparecía, el héroe enfrentaba y encerraba la gran oscuridad, un concepto simple que le hizo pensar a Lee que quizá la aparición de la llave era el problema, pues siempre se generaba un continuo conflicto cíclico por el poder de esta. Quienquiera que tuviera la llave controlará el destino del mundo. Una conclusión sombría que le llenó la cabeza de oscuras ambiciones, haciéndole desear cada vez más esos poderes divinos.
Años después de que el proyecto Mekk-Knight terminara, se pusieron en marcha con aquellas poderosas máquinas, empleando el poder de la espada mundial. El principal era Lucero del Alba, el Mekk-Knight más poderoso en aquel momento, creado, vigilado y auspiciado por la propia Lee, quien no quitó un ojo de encima durante todo el desarrollo del mismo. Lucero del Alba tenía un núcleo poderoso, alimentado por la mismísima espada mundial, permitiéndole una funcionalidad impresionante durante el combate. Sin embargo, durante una prueba donde Lee piloteaba esta máquina, algo extraño sucedió. Un mal funcionamiento hizo que Lucero del Alba, en lugar de canalizar sus poderes en su núcleo, los expulsara violentamente hacia el fondo del planeta. Este error aterró a todos los Crusadia, aunque Lee, con una sonrisa retorcida, celebraba dentro de la máquina, feliz de que su plan estaba saliendo a la perfección. El poder que fluyó hacia el núcleo del planeta fue devastador, dando paso a la gran oscuridad con cada capa destruida. Esta vez era la propia humanidad la que había liberado totalmente al caos, por lo que pronto el mundo fue inundado con monstruosidades insectoides que se hicieron con la tecnología de la humanidad, creando a los Crawler, que consumieron todo lo que había a su paso. Con miedo en sus corazones, los Crusadia emplearon a los otros 7 Mekk-Knights que habían preparado para el combate, sirviendo de apoyo para protegerlos momentáneamente, aunque pronto se dieron cuenta de que pelear contra los Crawler no era la solución, pues debían detener directamente a Lee, que estaba bajando hacia el núcleo del planeta. Con prontitud los Mekk-Knight destruyeron al Lucero del Alba, encerrándolo junto con Lee en la gran oscuridad, la cual fue puesta presa de nuevo y a duras penas en el fondo del planeta. La gran oscuridad, sin embargo, no podía ser contenida totalmente por meros mortales, siendo una fuerza divina que deseaba volver a la superficie para destruirlo todo. Por esto, los Crusadia decidieron esconder sus poderes dentro de los legados mundiales, inspirados por la misma llave mundial. Sí, los legados son propiamente humanos, no vienen de los dioses. Esta información anonadó a Abram. Gracias a la destrucción provocada por Lee y la gran oscuridad, el planeta y la humanidad estaban condenados a morir, pero los Crusadia, a sabiendas de esto, programaron a los Mekk-Knight para que ayudaran a prosperar al planeta, deseando que en un futuro el mundo no estuviera tan desgastado y el héroe del mundo pudiera hacer su aparición. Con sus últimos deseos dichos, los Mekk-Knight vincularon cerebralmente sus núcleos con los conocimientos e información de los Crusadia para preservar estos por milenios, para luego morir deseando que su mundo pudiera salvarse algún día. Lee, la cual había muerto por todo lo acontecido, también logró dejar su propia alma en el mundo, pues en el núcleo de Lucero del Alba, que formó lo que sería el Cáliz Mundial, resguardó su espíritu y memorias durante muchos siglos, esperando que alguien con corazón noble pudiera escucharla y sacarla de aquella prisión. Abram comprendió todo con mucha facilidad. Ahora entendía el objetivo de Lee y por qué hizo todo lo que hizo, pero esto lo abrumó, pues sabía que su viaje no terminaría hasta detener a la gran oscuridad. En aquel momento, una sensación horrible lo dominó. Sintió como algo o alguien en algún lugar del mundo estaba invocando a la gran oscuridad. Su conexión con Cielo Azul le hizo darse cuenta rápidamente de esto, por lo que, temeroso de que aquel horrible desastre ocurriera de nuevo, decidió que debía impedirlo a toda costa. Su determinación se vio rápidamente opacada por un sentimiento de angustia. En su mente, la figura de Ningirsu fue proyectada. Este se encontraba haciendo un ritual con la oscuridad, buscando alguna cura para su tormento después de la muerte de Ip. Así que era él. Estaba invocando al caos y destruyendo todo lo que se topara en su camino. Él destruyó a los Crawler, él aterrorizó a muchas tribus, él buscaba el poder de la gran oscuridad. Abram no podía creer que su amigo estuviera haciendo todo esto, pero debía buscarlo y detenerlo, por lo que pidió auxilio a los grandes ancianos de todas las razas. Si hacían la unión que se describía en los textos antiguos, tendrían el poder para derrotar al caos en caso de tener que encontrárselo. Las tribus accedieron, brindándole al joven y a su dragón el poder de muchos de sus guerreros, los cuales lo acompañarían en su travesía. Con este nuevo grupo armado, se decidieron a llamarse como la antigua civilización Crusadia, dando así paso a la segunda llegada de esta. Antes de partir, los Crusadia fueron recompensados con el poder de otro de los legados mundiales, siendo en este caso la corona mundial. Con este nuevo poder, los cuerpos de todos fueron bendecidos con nuevas armas y armaduras, iniciando así su travesía para detener el peligro que se acercaba. Después de un largo viaje, los Crusadia vieron en el horizonte lo que parecía ser una torre gigantesca. Era tan alta que parecía como si tocara el cielo, una especie de búsqueda de Dios. De esta torre se emanaba un oscuro poder, además estaba rodeada por criaturas mecánicas que la defendían de cualquier peligro. Estos eran los Orcust, máquinas macabras que tocaban un requiem maldito mientras asesinaban a cualquier ser vivo que se acercara a la Torre de Babel. Abram y su equipo lograron llegar y derrotar a varios de estos Orcust, aunque sus números eran mayores que los de los Crusadia, por lo que el equipo le pidió a su líder que continuara subiendo mientras ellos combatían la gran amenaza. Abram, temeroso de que se repitiera la historia de su equipo del Cáliz Mundial, les juró que detendría a Ningirsu y el avance de la gran oscuridad, procediendo a subir la enorme torre.
En uno de los pisos más altos, Ningirsu se encontraba junto con varias máquinas. Este fue sorprendido por Abram, el cual le pidió que se detuviera. No quería tener que luchar contra él. Ningirsu le dijo que activaría la varita mundial para así conseguir lo que quería, y no permitiría que nadie, ni siquiera él, se interpusiera en su camino. Abram, al observar a su viejo colega, notó la enorme tristeza que lo carcomía. Era alguien deprimente, completamente diferente del antiguo Ningirsu que luchaba a su lado por la justicia. Pensó que quizá era una rabieta, una forma de expresar exageradamente sus sentimientos después de haber perdido a Ip, pero sabía que el trastorno que estaba sufriendo no era nada bueno, además de que la activación de la varita mundial era peligrosa, pues podría perforar la corteza terrestre con suma facilidad. Ningirsu quería los poderes de la oscuridad, no para sí mismo, pero los quería. La malicia que emanaba era indiscutible, y en sus fríos ojos se notaba un ardiente deseo que cumplir. Al final de la larga búsqueda de Abram, solo lo esperaba Longirsu, preparado para matar a su viejo amigo. Abram no quería luchar, no quería perder a otro de sus compañeros. Pensaba esto mientras observaba cómo Imduk peleaba junto con los demás Crusadia contra las monstruosidades mecánicas. No quería tener que hacer tal acto, pero no podía simplemente ignorar las acciones de Ningirsu, pues estas podrían suponer el fin del mundo. Solo él podía detenerlo, lo sabía claramente, así que se preparó para el combate a pesar de sus sentimientos. La tristeza de Longirsu no era injustificada. Cuando él vio lo que le sucedió a su hermana, la culpa, frustración y oscuridad invadieron su corazón. Él confió en Abram e Imduk, pero ambos le habían fallado, y ahora su única familia, su querida Ip, yacía muerta en los brazos de su mejor amigo. Todo pasó muy deprisa, parecía inclusive un sueño, pero sabía que no era así, y esa cruda realidad le rompió la mente. Su único deseo en aquel momento fue querer salvar a Ip. Como si estuviera poseído, decidió en aquel momento dejar inconsciente a Abram y al dragón. Tomó una de las espadas del guerrero y a Ip, y se las llevó consigo, lejos de aquel tormentoso lugar. Con la espada de Abram y los núcleos de los Meknite, que habían sido obtenidos tras derrotar a los Caballeros de Pesadilla, Longirsu inició una larga investigación sobre el poder del mundo y sus orígenes, todo con el pensamiento de querer salvar a su querida hermana, pues de nada valdría seguir en el mundo si no podría tenerla de vuelta. Usando la tecnología de la base Meknite, descubrió las ruinas del antiguo mundo. Nada le daba pistas para traer de vuelta a Ip, pero cada vez lograba acercarse más a su deseo. La oscuridad se apoderaba de su frágil corazón. Con el tiempo, Longirsu viajó a bastantes centros de investigación antiguos, arrastrando el cadáver de su hermana mientras le charlaba como si aún estuviera viva, aunque claro, cada vez que la realidad lo golpeaba de nuevo tenía una crisis irreparable. A pesar de su precaria situación, Longirsu no se rindió, y tras mucha búsqueda durante años, logró dar con una instalación funcional, donde estableció su base y lo que en un futuro sería la Torre de Babel. Con el conocimiento de los núcleos de los Meknite, sumado a lo que descubrió del antiguo mundo y el poder del planeta, Ningirsu vio una luz de esperanza. Ya tenía el conocimiento y la tecnología para revivir a su querida hermana. Creó un recipiente que pudiera contener el alma de la pequeña Ip, una muñeca a su imagen y semejanza, que, a pesar de su tétrica aura, demostraba la gentil y suave mirada de su difunta hermana. Una vez creada, Longirsu sabía que tenía que hacer diversas pruebas, y fallo tras fallo consiguió cuerpos robóticos suficientes para crear su ejército de Orcust. Cuando por fin la muñeca abrió los ojos, Longirsu saltó de alegría, pues logró sincronizar el alma y cuerpo de su querida hermana con la muñeca, instalándole también la espada gemela que tomó de Abram en una hoz que le permitiría estar estable de momento. La llamó Galatea y la mantuvo a su lado, brindándole el amor y comprensión que alguna vez tuvo con Ip. Con el primer paso del plan hecho, ahora solo quedaba construir Babel, pues quería crear un nuevo mundo donde él y su querida Galatea pudieran vivir en paz, un mundo donde no deban sacrificarse vidas inocentes para salvarlos a todos, además de que con el poder de la gran oscuridad podría cumplir su meta de revivir totalmente a Ip. Durante la construcción de Babel, Galatea actuaba muy tiernamente con su creador, aunque algunos destellos de personalidad empezaron a salir, desde acciones que Ip hacía cuando estaba viva hasta sonrisas macabras seguidas de miradas frías de la muñeca. Longirsu sabía que algo estaba mal, pero con tal de mantener viva su esperanza, ignoró todas estas acciones. Abram y Longirsu daban fulminantes ataques uno tras otro, ambos luchando fieramente por detener a su antiguo compañero. Los Crusadia luchaban ferozmente contra los Orcust, no permitiendo que ninguno fuera en apoyo de su creador, con tal de darle algo de ventaja a su líder. En aquel momento, Abram sintió en Babel un poder similar al de su llave, algo que lo estremeció por completo y lo distrajo un segundo de la pelea, segundo que Longirsu aprovechó para patearlo contra una de las paredes de la torre. Galatea, que ahora se rebeló ante Abram, utilizó la espada llave de su hoz y procedió a terminar de activar la Torre de Babel, emanando un rayo gigantesco desde el centro de esta que perforó los cielos, dando la impresión de que la torre se estaba derrumbando.
El verdadero plan de Elongirsu fue comprendido por Abram. Él quería utilizar el poder de Babel, que fue construida con los restos de la armadura mundial, el escudo y la lanza mundial, para despertar la varita mundial fuera del planeta. De esta forma podría romper las placas de la Tierra mediante el bombardeo cinético, dando paso a la gran oscuridad. Si se hacía con el poder de esta utilizando el cuerpo de Galatea y sus demás Orcust, se volvería invencible. Abram intentó detener a la muñeca, pero Elongirsu se interpuso de nuevo, bloqueando su ataque. Con frustración, Abram le preguntó el por qué quería mezclarse con la gran oscuridad, por qué quería que el mundo sufriera de nuevo, a lo que Elongirsu le respondió que todo era su culpa. Si hubiera detenido a Lee, si hubiera evitado la muerte de su hermana, nada de esto hubiera sucedido. Solo quería el poder de la gran oscuridad para despertar el legado mundial del Arca, con el cual podría revivir a los dioses dragón. De esta forma tendría el poder sobre la vida y la muerte, y así recuperaría a Naib. Le pidió a Abram que le ayudara, se lo rogó, que se uniera a él, y así podrían crear todos juntos aquel nuevo mundo perfecto donde nadie sufriría. Convertiría a su hermana en la nueva diosa, la reconstructora de mundos. Abram le advirtió que su plan era peligroso. Podría poner en riesgo al mundo si liberaba la gran oscuridad. Por esto lo detendría a toda costa. Ib no querría que esto sucediera. La varita cayó al mundo, penetró la tierra y arrasó con todas las capas, llegando rápidamente al núcleo. Una explosión enorme precedió este evento. Los Crusadia, que habían alcanzado a llegar donde se encontraba su líder, solo pudieron reunirse para morir todos juntos. Pero antes del poderoso impacto, Imduk logró ponerse frente a ellos, liberando una vez más aquel barbárico poder que le permitió detener a Ibli en su momento. A pesar de sus esfuerzos, la enorme estructura desató un torrente de destrucción enorme, y el pequeño dragón, temeroso de perder de nuevo a sus amigos, decidió sacrificar su vida para hacer una barrera lo suficientemente poderosa como para salvar a los Crusadia. Después de que el humo y los restos de la torre dejaran de caer por el sitio, Abram vio con impacto lo que la caída de la varita dejó, un paisaje desolado y apocalíptico de lo que antes fue el lugar de guerra. Los Crusadia sobrevivieron a duras penas gracias al sacrificio de Imduk, el cual estaba bajo los escombros sin vida. Abram solo pudo mirar tristemente el cadáver de su amigo, que lo había acompañado todo este tiempo y ahora se encontraba sin vida por salvarlos. Le agradeció y prometió que detendría a Elongirsu, el cual había desaparecido del lugar junto con Galatea. Frente a los ojos de los debilitados Crusadia, apareció otro legado mundial. La enorme arca estaba flotando en los cielos, y al abrirse dio paso a los poderes de la vida y la muerte, que empezaron a expandirse por el mundo. El enorme impacto que dejó la varita mundial había permitido que las fracturas dejadas por la gran oscuridad se agrietaran aún más, dejando escapar los poderes del mismo, despertando a los antiguos dragones. Aquel poder recorrió el mundo en búsqueda de los legados mundiales, y en vista de que estos eran artefactos construidos para imitar a Dios, los poseyeron y completaron aquel proceso, convirtiéndose en dragones, buscando ser la imagen y semejanza de los dragones de la creación y destrucción. El poder de la muerte se posó sobre Imduk, tomó su cadáver y lo transformó en Andrake, dándole capacidades mortíferas y el deseo de asesinar a todo y a todos. Esto lo observó Abram, que no pudo hacer más que ver junto con su grupo cómo lentamente el mundo caía en el caos. Los dragones habían regresado, el poder de la vida y la muerte danzaban por el mundo, y los muertos volvían a la vida, solo que consumidos por oscuros deseos de destrucción. El apocalipsis había comenzado. Los legados mundiales, que fueron consumidos por estas fuerzas, terminaron su transformación draconiana. Imduk, una vez convertido en Andrake, gritó a los cielos, llamando al resto de sus compañeros. La corona mundial, una vez usada para darle poder a los Crusadia, ahora se convirtió en el Guardragon Garmides. La varita mundial, usada para perforar la tierra y hacerla gritar de agonía, se convirtió en el dragón Promineses. El escudo mundial que pertenecía a la Torre de Babel se volvió Elpi. La armadura se transformó en Pisti y la lanza en Agarpein. El arca había absorbido a Andrake, haciendo que todas las reliquias conocidas por el mundo llegaran entre bufidos y gruñidos violentos. Solo faltaba el cáliz mundial, que, aunque nadie lo sabía, se había transformado en un dragón puro, el Guardragón Justicia, que al despertar en el bosque de las estrellas se dirigió rápidamente al lugar de la batalla. Elongirsu apareció frente al grupo Crusadia. Este tenía el cadáver de Ib en sus manos y traía tras de sí a Galatea, que aún tenía la llave espada de Abram.
El héroe intentó levantarse para detener a Ningirsu, pero no podía siquiera moverse. Necesitaba recuperar sus fuerzas. Longirsu observó la llegada de los dragones. Sabía que eran los legados mundiales transformados en deidades, por lo que supo que era el momento cumbre de su plan. Utilizó la muñeca para hacer resonar la llave del mundo, combinando los poderes de la vida y la muerte de los dragones para poder controlarlos. Con todas las fichas en juego, pidió que el alma de Ib fuera traspasada al cuerpo mecánico de Galatea, aquella muñeca que cuidó y adoró durante tanto tiempo. Así fue como los poderes se combinaron en uno, dando paso a un resplandor blanco que auguraba el regreso de la sacerdotisa. Sin embargo, algo estaba mal, algo no cuadraba. La figura que salió de aquel resplandor no era la dulce Ib. En cambio, una retorcida sonrisa se mostró en parte del rostro de la muñeca. Sí había revivido, pero no como Ib. Era Lee, que aún residía en el cuerpo de la sacerdotisa debido a su fusión. La macabra alma aprovechó su experiencia antigua en el cáliz mundial y el hecho de que aún se mantenía dentro del cuerpo de la niña para tomar el control de este antes que ella, por lo que reviviría y podría usar el poder obtenido para hacerse completamente una diosa, a su propia imagen. Longirsu se percató de esto y furioso intentó detener a la monstruosidad, exigiendo que le devolviera el alma de su hermana y el cuerpo de Galatea, pero Lee, riendo con malicia, le dijo que utilizó el poder de la llave mundial para borrar la existencia de Ib de una vez por todas. Ella se deshizo de su alma. Estas palabras desmotivaron enormemente a Longirsu, el cual había perdido todo una vez más. Lee, ahora apodada Idli, comentó que entre sus planes también vislumbró la esperanza de la humanidad para reformar su mundo, pues en su época no pudo existir el héroe del mundo por la propia destrucción, así que todo lo que hizo fue para poder preservar su alma y así despertar en este nuevo mundo, con todas las piezas encajando en su plan. Procedió a absorber el cadáver de Ib, la verdadera heroína del mundo, la llave de espada de Abram, los núcleos de los Meknite y a los propios guardragones dentro de sí, convirtiéndose en la encarnación del mal Idli, una abominación que estaba cada vez más cerca de su objetivo: convertirse en Dios. Ningirsu solo pudo ver estupefacto toda la macabra escena, mientras Idli flotaba en el aire, invocando los antiguos y oscuros poderes del caos. Así fue como convocó a la encarnación de la gran oscuridad, explicando que en el núcleo del planeta se encontraba el poder de Dios, pero para llegar a él necesitaría todos los fragmentos de la creación y destrucción, iniciando por el núcleo central del mismísimo caos, el Deus Ex Crawler, el verdadero dios de los Crawler y de donde se originaba toda la maldad de los mismos. Si lograba absorber la conciencia de este, podría incorporarse a sí misma todos los resquicios de Dios y así volverse uno completo. Andrake en ese momento fue consumido por el poder de la muerte, pues como los guardragón fueron absorbidos por Idli, la conciencia de la vida ya no se encontraba más en este mundo, haciendo que el dragón se transformara por completo en Mardak, la abominación de la muerte. Abram vio con desesperación cómo su fiel amigo se transformó en aquella horripilante deidad, haciendo que todos los Crusadia y el propio Longirsu perdieran la fe de mejorar el mundo. Todo estaba perdido. La muerte y la propia Idli estaban encarnándose en Dios. Un ligero atisbo de esperanza fulguró los cielos. Un veloz destello llegó frente a todos. Era el guardragón Justicia, que se posó frente a la horripilante encarnación Idli y, usando su poder, logró purificar parte del cuerpo de la misma, expulsando el cadáver de Ib que yacía en su interior. Con ternura, el guardragón restante tomó el cuerpo de la muchacha y procedió a combinarse con esta, dando paso a otro destello que iluminó los corazones de los espectadores. Así nació de nuevo Ib, con un nuevo poder, el poder de los guardragón. Sería la justiciera que ayudaría a sus camaradas, empuñando una nueva versión del arma de Abram, combinada con el poder de los propios Meknite. Idli se perturbó con toda esta situación, pues no concebía cómo el alma de Ib pudo haber vuelto a la vida si ella la había borrado usando los poderes casi divinos que tenía. Pero ahí fue cuando se percató de que en aquel cuerpo habían en realidad 3 almas, pero no lograba descubrir de quién se trataba la tercera. Ahí fue cuando esta alma sobrante habló a los presentes, sobre todo dirigiéndose a Longirsu. Era la propia Galatea, una muñeca, nada más y nada menos, que logró obtener un alma mediante el amor y dedicación que su creador Longirsu le tuvo. Él fue quien le puso su nombre y a pesar de ser simplemente un robot, logró tener sentimientos humanos que conflictuaban con su programación, haciendo que las 3 personalidades salieran a la luz poco a poco. Esto explicaba el extraño actuar de la muñeca durante casi toda su vida junto a Longirsu. Galatea agradeció a su creador por tanto amor que le brindó y le dijo que ahora debía detener a Idli, pues ella estaba desapareciendo poco a poco por la influencia de la misma. Además, su sacrificio sirvió para que el alma de Ib fuera hacia el cáliz mundial, permitiéndole combinarse con su cuerpo y estar a salvo de la influencia de Idli. Longirsu comprendió la situación y decidió arreglar su error.
levantó su compañero Abram y se propuso detener a la abominación de una buena vez por todas antes de que cumpliera su objetivo. Ib utilizó sus poderes del cáliz mundial para renovar las fuerzas de sus compañeros y se pusieron manos a la obra, retomando la pelea. Idli ya no podía controlar sus poderes, había perdido la llave gracias a Ib y estaba siendo atacada por Abram y Ningirsu. Estaba entrando en pánico, pues la conexión neuronal que tenía con Deus Ex Crawler también se estaba perdiendo, por lo que furiosa mandó a Marduk a asesinar a sus antiguos camaradas, mientras ordenó al Deus Ex Crawler a excavar la tierra en búsqueda del núcleo de Dios, escapando en aquel momento. El grupo no quería luchar contra Marduk, pero no tenían opción. De lo contrario, Idli volvería a escapar. Aprovechando las fuerzas renovadas de los guerreros, sumado a los nuevos poderes de vida y renacimiento de Ib, lograron detener a Marduk, dominándolo y calmando el poder de la muerte que yacía dentro de él. Con esto, Ib le habló al espíritu que aún residía de Imduk, pidiéndole que volviera. Ella tenía el poder para traerlo de vuelta usando a la magia de la creación. Así fue como el noble corazón del dragón fue restaurado y con él su alma regresó a su cuerpo renovado, transformándose en Al-Marduk, el dragón que poseía los poderes de los Guardragón y del propio cáliz mundial. Desbordaba vida y creación por todos lados, lo cual revitalizó la tierra a su alrededor por cada aleteo de su enorme envergadura. Esta energía restauró también a los Crusadia, que se reunieron con el grupo para apoyarlos. En vista del momento de esperanza, Idli estaba enloqueciendo. Estaba a punto de perder todo de nuevo, por lo que con sus últimos alientos logró desprender un rugido aterrador que llegó hasta las profundidades de la tierra, donde el Deus Ex Crawler seguía excavando, alimentándose del poder de algo que lo llamaba desde allí. Fue entonces cuando desde las profundidades del planeta salió el mecanismo de Dios, aquella extraña máquina en la que residía el núcleo del mundo, los mecanismos mundiales del demiurgo teúrgico. Estos mecanismos eran la respuesta y la clave que tanto buscó Idli. Por fin el poder de Dios estaba a su alcance, por lo que se abalanzó para obtenerlo sin medir consecuencias. Con la salida de los mecanismos antiguos, la gran oscuridad, usando como avatar al Deus Ex Crawler, salió a la superficie, con hambre de destrucción, atacando a Idli y dejándola mal herida. Abram observó esto y tomó la decisión de detener de una vez por todas a esta oscuridad. Pensó que gracias al Mekk-Knight Cielo Azul, él fue el portador y elegido por la llave mundial en un momento, además de que tenía a su equipo Crusadia, a Al-Marduk y a Ib de su parte. Pensó que si reunían toda su magia, podrían detener a esta gran oscuridad de una buena vez por todas. Agrupó a todos y pidió que le prestaran sus fuerzas, juntando su espada gemela con el arma de Ib, utilizando la magia de vida de Al-Marduk y los poderes de los Crusadia. Algo extraordinario se forjó. Un enorme destello asustó a Idli, la cual sabía qué era lo que estaban haciendo, así que desesperada intentó asestar un ataque crítico contra el grupo para prevenir que completaran su fusión, pero aprovechando el débil estado de aquella aberración por el ataque del Deus Ex Crawler y siguiendo el deseo de muerte de Galatea, Longirsu había construido a Dingirsu, el Orcus de la estrella vespertina, un enorme guerrero mecánico que creó mediante el uso de los restos de los Orcus y de la propia Torre de Babel. Con la lanza de Dingirsu y sus últimas fuerzas, Longirsu destruyó el cuerpo de Idli, cerrando sus ojos y pidiéndole a Galatea que descansara, pues pronto se reuniría con ella. El poder que usó para la creación de la máquina lo dejaron sin aliento de vida. La muerte del cuerpo físico de Idli, sumado al caos generado por Deus Ex Crawler y la propia aparición del núcleo de Dios, terminaron de volver loca el alma de la aberración, la cual se desprendió de su cuerpo sin vida, perdiendo cualquier atisbo de razón o control. En este frenesí de locura, Idli decidió combinar su alma directamente con el trono de Dios, el núcleo de los mecanismos mundiales. Así podría hacerse con todo el poder y completar su deseo, por lo que aprovechando la poca conexión que tenía con el Deus Ex Crawler antes de que este fuera asesinado por el equipo de Abram, logró penetrar el núcleo y hacerse con él. Sin embargo, todo el poder que este desbordaba era demasiado para ella, por lo que fue consumida por la mismísima oscuridad, corrompiendo su mente y volviéndose el avatar de la destrucción. Así fue como el núcleo de Dios empezó a destruir todo a su paso, en un ataque liderado por los pensamientos oscuros de Idli. En respuesta a semejante evento, el equipo Crusadia y Cáliz Mundial había emergido triunfante frente al Crawler, pues su líder Abram ahora poseía un poder sin igual gracias a la combinación de la magia de todos y el hecho de que logró heredar completamente la llave mundial. Se convirtió en Abramax, el guerrero Mekk-Knight y Crusadia que había logrado convertirse en lo que las leyendas siempre susurraban. Se convirtió en el héroe del mundo, listo para proteger la vida y el equilibrio en la tierra. Abramax tomó su espada, alzó su escudo y se abalanzó contra los mecanismos mundiales, abriéndose paso entre el infernal fuego que este desprendía, llegando rápidamente al núcleo y perforándolo con su arma, expulsando un poder abrumador que cegó a todo el mundo. Al llegar al corazón del mismo, un destello rodeó a Abramax, el cual se dio cuenta de que dentro del núcleo
estaba la nada, un vacío blanco en el que no podía ver ni sentir más que su propia existencia. Allí fue donde comprendió, gracias al remanente de la conciencia de Lee, el qué era exactamente aquel mecanismo mundial. Era un programa, un comando apoteósico que reaccionaba a la voluntad del ser que estuviera dentro de él. En otras palabras, aquel mecanismo era nada más y nada menos que la forma prototípica de Dios, explicando el por qué aquel mundo no tenía memorias de cientos de milenios pasados, pues aquel núcleo ha sido utilizado una cantidad de veces incontables, reiniciando el ciclo de la vida una y otra vez a favor de su usuario. No sabía si antes de ellos alguien lo usó de forma filántropa, si alguien lo usó egoístamente, o siquiera si alguien lo usó pensando en la vida y felicidad de otros. Sea como sea, comprendió que esa máquina fue la causante de todos los acontecimientos en el mundo, de la gran oscuridad. Algo o alguien la había sellado allí junto con el caos, en el centro del mundo, esperando que nadie la encontrara para permitir una falsa paz. Era una verdad horrible que no quería aceptar, pero debía hacerlo. Una vez comprendió su realidad, el núcleo reveló su verdadera forma cristalizada, donde se encontraba la forma humana de Lee. Había recuperado su mente y su cuerpo, junto con su alma que se combinó con la máquina. Ella estaba desesperada, pues no podía detener a los mecanismos mundiales. Sabía que lo que hacía estaba mal, quería hacer un cambio, pero no lograba siquiera hacer que reaccionara. Fuera del núcleo, el mundo estaba siendo destruido totalmente. Los Crusadia, Al-Marduk y la misma Ib, que habían renacido recientemente, estaban muertos gracias al poder del trono de Dios. Esto no era lo que Lee quería. Ella quería un mundo en el que no existiera la maldad, castigaría a los humanos y restauraría el orden de todo, pero nada salió como lo planeó, y ahora lo perdería todo. Abramax la tranquilizó y pidió que pensaran serenamente una solución, a lo que Lee dijo que no había nada que hacer, estaban en medio del fin del mundo. Su única opción fue destruir a Dios, y le dijo a Abramax que gracias a sus poderes y el acceso que ella poseía al núcleo central del trono, quizá podrían lograrlo. Abramax no quería hacer esto, pero aceptó, pues no tenían otra opción. Al iniciar el proceso, Abramax volteó a ver a la científica y le dijo que comprendía sus acciones. En parte no la culpaba, pero no aceptaba sus métodos. Él no iba a destruir a Dios, pero tampoco quería que el ciclo de reinicio volviera. Si todo se reiniciaba sin más, no habría paso a la vida, a las experiencias, a la felicidad. La vida es hermosa porque es finita, porque podemos vivir y luchar por nuestra alegría, porque tenemos sentimientos negativos, tristeza, miedo, desesperación, pero también sentimos cosas hermosas como el amor, la plenitud, la calma. Eso nos hace vivir. No quería que todo eso se perdiera sin más por culpa de acciones egoístas de supuestos dioses. Así que él haría la diferencia. Lee le preguntó qué es lo que iba a hacer, si tomar las riendas como un nuevo dios o como un tirano, a lo que Abramax respondió que lo haría como un humano. El héroe del mundo escogió ser un dios y arreglarlo todo. Entró al núcleo central y se combinó con este. Inmediatamente los mecanismos mundiales se detuvieron, cesaron su destrucción y empezaron a transmutarse en algo nuevo, algo hermoso. Entre los destellos del fuego cósmico y mecanismos andantes, nació una deidad que puede que hayamos visto antes, pero que definitivamente no conocíamos. Nació Avida, reconstructora de mundos. La entidad que tenía consigo las memorias de todas las vidas pasadas que ya no existían, el futuro de todas las vidas que existirán y el legado de un mundo verdadero, que dé pie a lo que es vivir realmente. Avida, usando mecanismos de tierra, fuente de la destrucción, y la propia espada de Abramax, absorbió dentro de sí el mundo que se desmoronaba a su alrededor y dio paso al programa de restauración indicado en su protocolo. Quizá la decisión de Avida fue muy humana y hasta farisaica para lo que debía ser un dios. La sensatez dictaba que la humanidad y todas las formas de vida merecían un castigo, destruyéndolo todo o reconstruyéndolo desde el inicio. Pero Avida no quería eso. Quería un mundo junto con Ningirsu, junto con sus aliados Crusadia, junto con su pueblo del Bosque de las Estrellas, junto con Ib, la chica que tanto amó durante toda su vida y que no quería volver a perder jamás. Un remolino centraba la existencia misma. El mundo fue consumido, ejecutado, exiliado de la existencia. Todo se apagó. Hubo completa oscuridad. Y entonces hubo luz. En ese día, en una luz deslumbrante, ella perdió el conocimiento. Y luego, cuando despertó, lo que vio fue un cielo nocturno en calma que se extendía ante ella, con la luz parpadeante de las estrellas iluminando suavemente el mundo que la rodea. Ella se embarcó en un viaje.
A veces la espada que sostenía parpadearía y brillaría con una luz tenue. Lo que le esperaba en el camino que seguía, nadie lo sabía. Aún así, esa chica confió sus esperanzas a su luz parpadeante, continuando su viaje por el mundo que dejó atrás.